Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 44. 2 días después de Navidad, Hayato y Miwa llegaron al castillo Potter para recuperar a Harry. Hoy era el día en que irían a la ciudadela y se reunirían con el tribunal de Magus. Los dos adolescentes estaban extasiados de ir finalmente. Pero también de obtener algunas respuestas. Hayato les dijo que se abrigaran mientras los llevaba al Himalaya, donde hacía mucho frío. Sobre todo siendo invierno, ambos añadieron amuletos de calor a sus túnicas y eligieron conjuntos rúnicos para mantenerlas en su lugar, tomando las demás precauciones necesarias. Talismanes, espadas, varitas, kit de pociones estándar, ropa, etc. Cuando estuvieron seguros de tener todo lo necesario para su viaje, Byako y Suzaku, en sus formas de tatuaje, se negaron a dejar a Harry. Abrazaron a sus respectivos guardianes para despedirse y se marcharon. Hayato los apareció frente a una cueva. En cuanto se recuperaron, sintieron al instante la nieve y el aire frío. Mirando a su alrededor, vieron que los había aparecido en medio de una ventisca. La nieve que caía, combinada con la intensidad, dificultaba la visión. Siguieron al hombre hasta la cueva, donde algunas antorchas comenzaron a encenderse a su alrededor. Cuanto más se adentraban en la cueva, más magia sentían. Era casi abrumador. Especialmente para Harry, ya que su visión elemental le permitía ver los diferentes encantamientos de la cueva. Veo mucha magia, comentó mientras miraba a su alrededor, hay muchos encantamientos y protecciones muy antiguos y poderosos por aquí. Miwa respondió. Si la cueva es así, me pregunto cómo será la ciudadela cuando lleguemos, añadió. Aunque no poseía una vista especial como él, su capacidad para percibir la magia le indicó que todo estaba muy encantado. Fue entonces cuando oyó algo y sacó su varita. Por favor, dime, ¿lo oíste? Oh, sí, sacó su varita, parece que hay algo más aquí con nosotros. Hayato rió entre dientes. Tienen razón en estar en guardia, dijo mientras se acercaban a la salida. Lo que oyeron fue a ellos, señalando hacia el puente, vieron 2 dragones sin alas que no parecían afectados por el frío. Los ojos de ambos se abrieron de par en par, cómicamente abiertos. Miwa respondió. Oh, Dios, son. Ni siquiera pudo terminar la frase, pues no le salían las palabras. Dragones Gokitus. Terminó Harry por ella. Al igual que el dragón Génesis, los dragones Gokitus eran muy poderosos y peligrosos. No solo eso, en lugar de escupir fuego, también escupían hielo y podían percibir el miedo de una persona. Mejor no mostrar señales de miedo, atacarán. Miwa lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Para ti es fácil decirlo, dijo en voz baja. Puedes convertirte en dragón cuando quieras. Yo soy un pájaro del trueno. Silencio, ustedes dos, Hayato los hizo callar. Es importante que mantengan la compostura cerca de este tipo de dragones. Recuerden su entrenamiento en oclumancia y sigan adelante, y hagan lo que hagan, no los bajen. Los dos respiraron hondo y reforzaron sus escudos de oclumancia para acallar sus emociones. Mientras avanzaban hacia la ciudadela, oyeron a los dragones emitir un rugido sordo. Miwa estaba a punto de detenerse, pero Harry la ayudó a mantener la compostura. Al llegar a la gigantesca puerta rúnica, Hayato pulsó las runas necesarias y mostró su placa, que lo acreditaba como mago. Las puertas empezaron a retumbar hasta que finalmente se abrieron, revelando un pasillo oscuro con antorchas apagadas en las paredes. Al entrar, las antorchas comenzaron a encenderse con cada paso. Hayato los acompañó hasta el ascensor, asegurándose de que todos estuvieran dentro. Presionó el botón del 5.º piso. El ascensor los llevó a su destino y los condujo por un pasillo largo y estrecho. Tras caminar unos minutos, los detuvo al llegar a unas lujosas puertas dobles. Esperen aquí. Regreso en unos minutos. Abrió una de las puertas y entró, dejándolos afuera. Miwa lo miró con curiosidad. Así que, dudó un momento. Tu cena con la familia del ministro de magia japonés fue memorable. Miwa sabía lo que hizo la hija del ministro la noche que estuvieron en el palacio de Merlín. Harry gimió y la miró con indiferencia. Habría preferido comer caracoles antes que me besara otra vez. Miwa le dio una palmadita en el hombro. Míralo de esta manera, comenzó, tuviste tu primer beso, ofreciendo una débil sonrisa. Gracias, Tormenta, refunfuñó, aunque tengo un mal presentimiento. Que va a hacer todo lo posible para que me comprometa con un contrato de compromiso. Su voz estaba cargada de asco. Está condenado a las profundidades del infierno si alguna vez lo obligan a firmar un contrato así. En todo caso, pronto incendiará el castillo Potter antes de siquiera rendirse.
Por cierto, ¿cómo va tu proyecto de pociones? Miwa quiso cambiar el tema de conversación al ver la mirada angustiada en sus ojos. Todavía está en fase de prueba, respondió. Sin embargo, estoy muy cerca de solucionar el problema. Dicho esto, hay un nuevo problema. Ella arqueó una ceja delicadamente, preguntándose cuál era el problema. Al notar su mirada, continuó. El ministro Shiba quiere que lo pruebe con los japoneses que se han vuelto locos. Miwa estaba completamente sorprendida. No puede pedirte que hagas eso. Compraste todos esos ingredientes. Por derecho tienes la libertad de hacer lo que quieras con ellos, dijo con enojo en su voz. Créeme, lo sé, respondió. Sin embargo, acabo de asegurar la paz entre Japón y Gran Bretaña. Y además, si esto mantiene la paz, entonces es un pequeño precio a pagar, tratando de apaciguarla. Aunque entendía su razón, no significaba que tuviera que gustarle. Eso y el hecho de que estaba un poco enfadada. Aún así, me cuesta creer que te llamaran para resolver la disputa. Sin ánimo de ofender, pero ¿por qué el ministro británico te encargó que limpiaras el desastre que él y los demás armaron? Por lo que me has contado, es un cobarde sin carácter que solo hace lo que le dicen. Ari sonrió con sorna al ver cómo describía al ministro de magia británico. Fudge no es nada. La única forma de que ese cabrón consiga su puesto ahora mismo es porque es codicioso y quiere mejorar su reputación y sus cuentas. Casi todo mi ser quería decirle que me besara el culo y limpiara sus asuntos. Sin embargo, primero tenía que pensar en los demás ciudadanos de la mágica Bretaña. No pidieron estar en medio de la debacle entre él y el ministro japonés. En ese momento, las puertas se abrieron y Hayato se colocó frente a ellos. Ya están listos. Síganme, los condujo al interior, donde vieron a los otros 7 miembros del consejo sentados alrededor de una mesa circular con una llama brillante en el centro. Harry miró brevemente a su izquierda y vio a alguien sentado en el escritorio. Supuso que esa persona era el líder. Su atención se centró en uno de ellos, pues su firma mágica le resultó familiar. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al saber quién era. Bienvenidos, dijo el hombre de arriba, atrayendo la atención de todos hacia él. Veo que tienen algunas preguntas que desean hacer, señaló. Miwa y Harry se miraron de reojo antes de asentir. Harry dio un paso al frente y dijo, me alegra volver a verla, señora Marchbank, mientras miraba a uno de los miembros del consejo. Los miembros hablaban entre sí, preguntándose cómo sabía que ella estaba en el consejo. Todos excepto la persona en cuestión, cuyos labios se curvaron hacia arriba. Y a usted, señor Potter. Debo admitir que tengo curiosidad por saber cómo supo que soy maga. No estaba seguro de que lo fueras en ese momento, admitió. Sin embargo, las veces que hablamos, por no mencionar haberte visto en el ministerio algunas veces, me hicieron reflexionar. El respeto y el poder que tienes, tanto dentro como fuera de Luizengamot, son asombrosos. Eso provocó una pequeña risita de la mujer. Me preguntaba cuándo uniste las piezas, se levantó de la silla y lo miró. Diré que te he estado vigilando desde hace tiempo. Desde que usaste los deseos de tu padre y tu abuelo para asistir a Mao Tokoro y convertir a Severus Snape en tu padre adoptivo. Harry se tensó un poco al ver que ahora sabía que Severus era su padre adoptivo. ¿Cómo supiste que deseaba que Severus fuera mi padre adoptivo? La miró con los ojos entrecerrados. Tranquilo, Adrián, tu secreto está a salvo con nosotros, le aseguró. Los únicos que pueden saber lo que deseas son los magos. Aún así, la información es completamente clasificada y no se puede recuperar a menos que quien la solicitó quiera que sea de conocimiento público. Harry la miraba fijamente y seguía tenso, aunque se tranquilizó un poco. Perdóname por ir directo al grano, pero ¿por qué el Consejo de Magos no se esforzó mucho más por derrotar a Grindelwald y sus fuerzas? ¿O por qué ninguno de ustedes hizo nada al respecto después de la guerra? Miwa llegó diciendo que era un esquí y estaba preso en su fortaleza. Uno de sus colegas gruñó un poco. Cálmense la lengua cuando nos hablen. Ustedes dos deberían sentirse honrados de que les hablemos. Está bien, dijo el gran mago, sus preguntas son válidas y merecen respuestas. Luego se giró para mirarlos a los dos. La razón por la que no nos involucramos más es que Grindelwald había demostrado ser un enemigo formidable, sobre todo comparado con un mago. Dicho esto, si nos involucramos y le asestamos varios golpes a él y a sus fuerzas. En cuanto a que fuera un esquí, lo creímos muerto. Solo después de recibir un informe de Hayato supimos que seguía vivo. Indefenso, pero vivo. Por eso, no merece nuestro tiempo. Se dio cuenta de que no estaban muy contentos con esa respuesta, pero sabiamente mantuvieron la boca cerrada.
Luego preguntaron sobre la guerra con Tom Riddle, alias Voldemort, y sus mortífagos. Las llamas permitieron a Harry ver un breve destello de ira en el rostro de Marchbank. El alto mago respondió que sí se involucraron en algunas ocasiones y trabajaron con los agentes de la IGU para derribarlos. Cuando se les preguntó sobre hacer algo con los horrocruxes del bastardo, los demás miembros se pusieron furiosos al oír hablar de esas abominaciones. Hayato no les contó esa información. Su líder fue el único que no gritó a todo pulmón, aunque la ira en su rostro era visible. Cuando finalmente se calmaron, hablaron con los chicos sobre el problema que enfrentaban. Magus Yamamoto nos informó sobre sus condiciones, si deciden unirse a nosotros. Y las aceptan. Magi ya ha decidido que están listos para convertirse en Magi. Solo falta que se pongan de acuerdo. ¿Desean unirse a nuestra orden? Aceptamos, respondieron Harry y Miwa al unísono. Gruñó un poco antes de agitar las manos y conjurar una gran mesa de mármol ante ellos. Luego metió la mano en su escritorio, sacó unos documentos y 2 plumas, y los elevó hasta la mesa. Solo podían mirarlo con asombro mientras hacía magia sin varita como si nada. Miwa habló. ¿Podemos leer estos contratos primero? Sí, claro. Habría empezado a leer los documentos, pero miró a Harry y lo vio tensarse de nuevo. Harry, ¿qué pasa? Lentamente tomó la pluma. Esta es una pluma de sangre, dijo, sosteniéndola. Esto la dejó paralizada, pues sabía lo que eran. Están clasificadas como magia oscura y delincuentes de clase B, tanto es así que solo se usan para firmar ciertos documentos y están estrictamente reguladas por la IGU. ¿Por qué tenemos que firmar con plumas de sangre? Preguntó con un dejo de aspereza en la voz. Es solo para finalizar sus acuerdos, respondió, una vez que hayan terminado. Los trataremos a ambos con esencia de Murdlap, sacando un frasco con una poción azul en el interior. Harry y Miwa se miraron y hablaron en japonés en silencio. Asintieron brevemente y leyeron los documentos. Estaban bien detallados, y Harry vio que no había nada nefasto ni peligroso. Moviéndose el ojo derecho, le indicó que era seguro, y los firmaron tras leerlos detenidamente. Al terminar, el mago se acercó con un cuenco grande, lo colocó sobre la mesa y vertió la poción. Ambos introdujeron las manos y sintieron un ligero escozor en las heridas. Al poco rato, las marcas desaparecieron y sacaron las manos del cuenco. El hombre recogió los documentos que habían firmado y regresó a su escritorio. A partir de ahora, ambos son Magi en entrenamiento. Estarán bajo la tutela del concejal Hayato Yamamoto, giró la cabeza hacia su colega. Hayato, por favor, escolta a estos dos a sus barracones. Hayato se levantó, hizo una reverencia respetuosa y acompañó a sus nuevos protegidos a sus aposentos. Ambos hicieron una reverencia respetuosa antes de salir de la habitación. Los condujeron de vuelta al ascensor, donde Hayato pulsó el número 3. Subiendo en silencio, llegaron allí y los escoltaron por el pasillo. La única diferencia era que el pasillo tenía varias puertas más al final de la puerta principal. Hayato la abrió y pronto se encontraron con algunos de los demás aprendices. En cuanto entraron, todos los adolescentes se pusieron de pie con las manos a la espalda. Escuchen, todos. Acabamos de incorporar a 2 nuevos aprendices y espero que los traten con cortesía y respeto. ¿Entiendo? Sí, señor, dijeron todos. Hayato inspeccionó la sala, mirándolos a todos. El aprendiz Truron da un paso al frente, dijo un chico vietnamita. Parecía tener 21 o 22 años y era unos centímetros más alto que Harry, que medía 1,75 m, pero era más corpulento que el chico. Señor, dijo respetuosamente. Estos dos, señalando a Miwa y Harry, son mis aprendices. Eso dejó atónitos no solo a él, sino también a los demás al oír lo que dijo. Desde que tenían memoria, el maestro Yamamoto nunca tuvo un aprendiz de mago. Escuchar que esos dos eran sus aprendices fue impactante. Llévenlos a sus habitaciones y enséñenles la ciudadela. Entendido, señor, dijo el hombre. Hayato asintió y luego centró su atención en los 2 adolescentes que estaban a su lado. Les sugiero que se acomoden y se acuesten temprano. Porque mañana aprenderán el significado de la palabra infierno. Volviendo su atención al hombre llamado Truon, haz que se sientan como en casa, salió de la habitación. Truon los miró con los ojos entrecerrados. Ninguno se inmutó ante su mirada fulminante y se mantuvo firme. Bienvenidos al infierno, dijo con frialdad, síganme. Inmediatamente los acompañó escaleras arriba hasta sus habitaciones, llegando al 3er piso. Vieron varias puertas. Dirigiendo primero su atención a Miwa, su habitación está aquí, señaló con el pulgar la puerta a su izquierda.
Lo mismo con tu habitación, le dijo a Harry mientras señalaba la habitación unas puertas más allá. Pueden personalizarlas como quieran. Sin embargo, son los únicos responsables de mantener limpias sus habitaciones. Aquí no hay elfos domésticos, así que no hay nadie que recoger detrás de ustedes dos. El chef prepara la comida. Las clases empiezan a las 5:30 de la mañana. No hay excusa para retrasarse. Cada uno tiene 25 minutos para revisar sus habitaciones. Encontrarán una bata de cambio en los armarios. Son para que todos las usen. Vuelve a la sala de estar cuando termines, o me iré sin ti, le dio la espalda y volvió a bajar. Las dos se dirigieron a sus habitaciones de inmediato. Mia entró y la encontró lo suficientemente espaciosa. No era tan grande como su habitación en Maoutokoro, pero aún así era agradable. Una cama individual y una mesa para trabajar. Había otras dos puertas. Una daba a un baño y la otra a un armario. Aparte de eso, una ventana que daba a las montañas, la nieve era bastante visible. Habría sentido el frío, pero los amuletos de calor que había por la habitación, con la ayuda de los conjuntos rúnicos, ayudaban a mantener el calor. Despejando su mente, se cambió de ropa y se puso las túnicas nuevas que guardaba en su armario. No eran tan voluminosos como los que llevaba al entrar, pero aún así le quedaban bien. Lo demostraban las runas incrustadas que facilitaban el movimiento. Al salir de la habitación, estaba a punto de bajar las escaleras cuando vio a su hermano, casi ensangrentado, saliendo de su habitación con la misma túnica que ella. ¿Tú también estás nervioso?, le preguntó mientras se acercaba. Mentiría si dijera que no, respondió Harry. Vamos, vámonos. Bajaron las escaleras, donde encontraron a algunos de los demás mirándolos fijamente. Hacía un momento, estaban charlando, pero en cuanto entraron, todo se calmó. Se dirigieron hacia Tron, que estaba de pie junto a la pared junto a la puerta. El hombre gruñó. Síganme y comenzaremos, fue todo lo que dijo antes de salir de la habitación con ellos detrás. Les mostraron la ubicación de la cafetería, las aulas, las estaciones de entrenamiento, la biblioteca, el área médica y las salas de conferencias. A diferencia de la primera sala que vieron, que era exclusivamente para el tribunal, estas estaban destinadas a que los magis se reunieran, compartieran información, hablaran con sus protegidos sobre sus actuaciones o discutieran las misiones asignadas. Al finalizar el recorrido, regresaron al cuartel para familiarizarse con los demás. La mayoría de los demás cadetes se mostraron fríos o distantes entre sí. Harry y Mia concluyeron que la ciudadela estaba diseñada para poner a prueba sus habilidades de supervivencia, entre otras cosas. 00, los días previos a su regreso a sus escuelas fueron un infierno si pensaban que el entrenamiento anterior había sido agotador. No era nada comparado con lo que vivieron en la ciudadela. El entrenamiento, los ejercicios y las lecciones eran tan intensos que apenas podían mantenerse en pie, y mucho menos caminar. Tras incontables veces en las cámaras de curación, finalmente se adaptaron al entorno laboral. Fiel a su palabra, Hayato mantuvo a sus guardianes al tanto de su progreso y dijo que sus lecciones de duelo serían más intensas. En otras palabras, Harry ya no estudiaría con los maestros Sakai y Robinson. Se había tomado la libertad de asignarle un nuevo maestro de duelo al chico, uno que fuera un maestro con la transformación y los encantos. La persona era un maestro de la magia de batalla y tenía grandes expectativas en las personas que entrenaba. Mia recibió lo mismo, ya que Hayato decidió entrenarla él mismo en ambas categorías personalmente. Al llegar a la estación de tren, Emily y Harry fueron recibidos por sus amigos y, tras saludarse, subieron al expreso y fueron a buscar sus compartimentos. Tras encontrar algunos abiertos, se sentaron y añadieron algunas protecciones para cerrar la puerta y evitar que otros entraran. Harry, como siempre, se sentó junto a la ventana y miró por ella. Por el momento, solo quería relajarse en el tren mientras regresaban a Hogwarts. Mientras los demás hablaban de sus vacaciones de Navidad, Harry estaba a punto de quedarse dormido. Eso fue hasta que recibió una patada en la espinilla, lo que le hizo pensar, ¿qué? La frialdad de su voz le decía que más le valía tener una buena razón para despertarme. Blaise sonrió con sorna. Amigo, estábamos preguntando sobre la reunión de la IGU con el ministro japonés, explicó. El profeta solo dijo que acordaron no entrar en guerra. Entonces, ¿qué pasó? Todos voltearon la cabeza hacia Harry, esperando su respuesta. Mirándolos a todos, suspiró y explicó lo sucedido en la reunión. Explicó que él había sido el que más había hablado, y tras unas horas de negociación y promesas de algunas consideraciones, el ministro Shiba aceptó la paz.
Al terminar la reunión, el ministro japonés les pidió a él y a su familia que se quedaran, y los invitó a cenar al palacio de Merlín. Allí hablaron del proyecto en el que Harry estaba trabajando. Cuando los demás intentaron preguntarles en qué estaba trabajando, les restaron importancia, alegando que era confidencial. Solo Daphne, Emily y Miwa sabían en qué había estado trabajando. Los demás sabían que no le sacarían mucho de la cabeza, ya que era reservado y le gustaba guardarse las cosas. Blaise le dedicó una sonrisa cómplice y le preguntó si había pasado algo más en la cena. Harry se tensó un momento. No pasó nada importante, recordando que la chica Shiva lo había besado. Aún lo tenía fresco en la mente, y lo odiaba. Maldecía en silencio su memoria eidética. Daphne le lanzó una mirada curiosa que decía no te creo. Habiendo pasado la mayor parte del tiempo con él, se daba cuenta cuando ocultaba algo. Algo pasó en el restaurante, pero era evidente que no quería decir nada. Sin embargo, eso no le impidió sentir curiosidad. No era que dudara de él. Era más bien lo que a esa japonesa le habría gustado hacer. Por lo que había oído, la chica Shiva era una niña mimada y privilegiada. Que se creía capaz de hacer lo que quisiera por provenir de una familia poderosa y ser la hija del ministro. La idea de que estuvieran juntos la atormentaba y le revolvía el estómago, pues no le gustaban las imágenes. Se estaba abofeteando mentalmente por pensar esas cosas. Ella y Harry no salían. Solo eran amigos, lo que significaba que él podía salir con quien quisiera. Sin embargo, sintió una sensación nauseabunda en la boca del estómago. En silencio, maldiciendo sus hormonas adolescentes. ¿Por qué se comportaba así? Sin duda. Le gustaba estar con él. Puede que fuera solitario, antisocial y frío, pero así era él. Y después de escuchar lo que pasó de niño, no podía culparlo por desconfiar de la gente. Dumbledore, por ejemplo, los condena a él y a sus padres a muerte e intentaba convertirlo en un mártir de la luz. Al mismo tiempo, otros buscaban usarlo por su fama y reputación. No podían entender que él era su persona y que quería ser feliz. En su opinión, se merecía algo mejor. Claro, podía tener sus defectos, pero era solo él, y lo respetaba por reconocerlos. Le resultaba liberador hablar con alguien que comprendía sus problemas. Además, siempre que Daphne estaba con él, se sentía segura y feliz. Más que con cualquier otra persona que hubiera conocido antes en su vida. Salió de sus pensamientos de inmediato cuando alguien golpeó la puerta. Volviendo su atención a la puerta, vio que Cho-chan y algunas de sus otras amigas intentaban entrar en la habitación. Daphne vio que la chica china la miraba con malicia, junto con su amiga Edgecombe. Edgecombe intentaba entrar en el compartimento, pero las barreras que habían instalado se lo impedían. Ni siquiera la magia funcionaba. Finalmente, todas se pusieron rojas y jadeaban. Las chicas finalmente se cansaron y regresaron a su compartimento. El resto del viaje en tren transcurrió sin problemas, sin más interrupciones. Finalmente, al llegar a la estación de Oxmeade, los estudiantes se dirigieron a los vagones que los llevarían al castillo. Por suerte, esta vez no llovía y no se mojaron. Al llegar a la entrada, salieron de los vagones y entraron en el gran salón. Como acababan de regresar, todos los estudiantes tuvieron que pasar la noche en sus respectivas casas. En la mesa de Gryffindor, Harry se sentó con sus compañeros de Quidditch. Mientras se ponían al día, notó que los gemelos Weasley y el más joven estaban desanimados. En el caso del más joven de los Weasley, parecía bastante molesto y parecía a punto de gritarle a alguien. El color de su cara hacía juego con su pelo. Tampoco ayudaba que le estuviera lanzando miradas asesinas a Harry, aunque no le importaba. Para él, el chico no era una preocupación. Cuando finalmente terminó la cena, Dumbledore dio su discurso de bienvenida, aunque el brillo habitual en sus ojos había desaparecido y su lenguaje corporal le decía a Harry que no estaba contento. Según Jackie Arcturus, el viejo director estaba furioso por no haber sido invitado a la reunión del ACMI. Este último apenas pudo contener la risa cuando la cabra finalmente se fue, pues apostaba a que Dumbledore habría vendido un miembro de su cuerpo para saber qué había pasado en la reunión. A Harry le pareció bastante divertido oír que el supuesto mago más grande de la historia estaba molesto por no haber podido salirse con la suya. Otra cosa que notó fue que Granger también estaba un poco disgustada, y solo podía suponer que sus padres la habían molestado. Sonriendo con sorna ante la idea de que Granger fuera castigada, sus padres probablemente le impidieron comprar libros nuevos. Aún así, cualquier castigo que recibiera de sus padres palidecía en comparación con lo que sus tutores le harían.
Cuando Dumbledore les dijo que regresaran a sus salas comunes, todos abandonaron el gran comedor. Harry se dirigió discretamente a la sala de los menesteres, donde le ofrecieron la misma habitación que tenía antes de irse de vacaciones. Con el rabillo del ojo izquierdo, vio a Suzaku y a Byaku entrar en la habitación. Los dos habían regresado de su cacería, y Harry notó que la habían disfrutado muchísimo. 00, en el dormitorio de chicas de tercer año de la sala común de Slytherin, Lilith y Tracey estaban sentadas en la cama de la primera mientras conversaban. En ese momento, la habitación estaba compuesta por Tracey y Lilith, quienes compartían dormitorio. Daphne habría estado en la misma habitación que ellas, pero estaba en un año diferente. Las únicas otras dos chicas en su casa eran Parkinson y Bulstrode. Ambas chicas no querían a ninguna de ellas como compañeras de cuarto, ya que no sabían qué podrían hacerles mientras dormían. Lilith invitó a Daphne a charlar, pero ella se negó, diciendo que tenía entrenamiento mañana por la mañana con Harry y Emily. Esto dejó a Lilith y Tracey conversando. En ese momento, hablaban del hermano de la primera y su novia, Bianca. No vas a creer lo que me contó Ulrich ayer. Estaba completamente emocionada. ¿En serio? ¿Qué dijo? Tracey se inclinó con interés, curiosa por saber qué decía su ex compañero de casa. Bueno, él y Bianca estaban cenando en el palacio de Merlín y mientras él iba al baño, vio a Harry y a esa chica Shiva en el balcón hablando, y entonces sucedió, dijo misteriosamente con un brillo en los ojos. El suspenso estaba matando a Tracey, pues quería saber qué había pasado esa noche en el restaurante. Bueno, ¿qué pasó? Vamos, sacudía a la pequeña. Tenía la ligera sospecha de que algo jugoso había pasado. Vale, pero deja de zarandearme, por favor, respondió, mareada. Tracey la soltó y esperó a que continuara. Mi hermano los vio besándose en el balcón. Dios mío, Tracey se debatía entre chillar o sorprenderse, ¿de verdad? Entonces lo comprendió. ¿Cómo reaccionaría Daphne al enterarse? Conocía bien a su mejor amiga y sabía que en secreto sentía algo por Harry. Lilith solo asintió. Aunque, dijo, sacando a Tracey de sus pensamientos, Shiva lo tomó por sorpresa cuando lo besó. Incluso la apartó de él después de unos segundos. Tracey solo pudo reírse entre dientes. ¿Cuántas veces se besaron? Preguntó con curiosidad. 2 veces. La morena abrió mucho los ojos. Eso explicaría por qué no dijo nada cuando le preguntamos, murmuró. Lilith parecía un poco confundida. ¿Qué quieres decir? Unas cuantas veces antes del descanso, Harry mencionó cuánto la detestaba y no quería estar con ella, explicó Tracey. Según él, estar con ella era como una pesadilla. Siguieron hablando del tema un rato antes de acostarse. Mientras Tracey se quedaba dormida, no pudo evitar pensar en qué pasaría si el profeta se enteraba. Solo podía imaginar qué pasaría si se supiera. La noticia correría como un vendaval, y los rumores en la escuela se desatarían. Sus últimos pensamientos fueron sobre cómo se tomaría Daphne la noticia. A la mañana siguiente, Tracey y Lilith se levantaron a regañadientes, se ducharon rápidamente, se vistieron y fueron al gran comedor a desayunar. Ninguna tenía ganas de volver a la rutina escolar, así que se quejaron de madrugar. Pronto las acompañaron los demás, que se sentaron a su lado en la mesa de Ravenclaw. Mientras llenaban sus platos y servían bebidas, la lechuza llegó para entregar la edición matutina de El Profeta. Al principio, algunos la recibieron con los ojos en blanco, ya que al profeta le gustaba cotillar la mayor parte del tiempo. Sin embargo, ese no fue el caso hoy, ya que escupió su jugo de calabaza. El cual, por desgracia, golpeó a Aaron, que estaba empapado en jugo. Aaron lo fulminó con la mirada. ¿Qué era eso de Zabini? Preguntó mientras se limpiaba con la servilleta. En lugar de responder, Blaise le dio el periódico para que lo viera. Lo que vio en la portada lo impactó profundamente. Ese cabrón con suerte siempre se lleva a las chicas. ¡Qué injusto! Adrián miró por encima del hombro y leyó el periódico con una sonrisa. Bueno, es una buena foto de ellos, añadió. Cufe debería encargarse de esto rápido, dijo Nicole, porque Harry no se va a alegrar cuando lea esto. Algunos de los empleados de El Profeta pronto se despedirán de sus trabajos. Habiendo pasado suficiente tiempo con Harry, sabía que no le gustaba que usaran su nombre para reforzar sus historias. ¿Por qué mi hermano no va a estar contento? Se oyó una voz familiar. Al girar la cabeza, vieron a Emily y Daphne acercándose. Solo que Harry no estaba con ellas. Buenos días a todas, damas, dijo Blaise mientras se sentaban. ¿Dónde está el chico de cabello negro azabache que llegamos a conocer y amar? Emily notó que intentaba cambiar la conversación y decidió seguirle el juego.
Harry no tenía hambre y fue directo a pociones, encogiéndose de hombros. Ahora bien, ¿por qué no estará contento? Tracey le entregó un ejemplar del periódico matutino. Emily agarró el periódico, preguntándose qué habrían escrito los idiotas del profeta sobre esta ocasión. Daphne leyó el periódico, y ambas chicas se quedaron completamente atónitas. Oh, esto es malo, señaló Emily. Aunque no estaba del todo sorprendida, pues sabía que la chica Shiva lo había besado primero. Tienes razón. Esto es malo, dijo Blaise. El maldito cabrón se buscó una novia guapísima y no dijo nada. Tracey, Nicole y Emily lo fulminaron con la mirada. ¿Qué? Dijo, preguntándose por qué parecían dispuestas a matarlo. La chica está buena. En serio. Lo sé, añadió Aaron. Cualquier hombre mataría por tener una chica así, dijo mientras miraba a la chica con la que estaba Harry. Mientras hablaban de ella, Daphne frunció el ceño, sintiéndose enojada, triste y destrozada por dentro. Harry y aquella chica Shiva se besaron. Él le dijo que no le gustaba, pero la imagen mostraba claramente que disfrutaba estar con ella. Daphne no pudo evitar sentirse un poco traicionada sin pensarlo. Se levantó y salió del gran salón enfadada. Tracey notó la expresión de Daphne y cómo se fue. Volviendo su atención a Emily y Nicole, asintieron y les dieron a los dos chicos una patada en la espinilla o una bofetada en la nuca. Los dos chicos hicieron una mueca de dolor. ¿Por qué nos golpearon? Preguntó a Aaron mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza y la pierna. Emily respondió. Esto no tiene gracia, golpeando el periódico contra la mesa. Lo que pasó esa noche no es lo que sale en el profeta. Mi hermano odia a la hija del ministro japonés, y no hay nada entre ellos. Emily tiene razón, intervino Blaise. A Harry no le gusta Miyuki y preferiría morir congelado antes que estar con ella. Adrián exclamó. Sin ofender, Blaise, pero no parece que lo odie, dijo mientras señalaba la foto. Retrocedió rápidamente al ver a Emily mirándolo con furia. Oye, no me mires así, levantando las manos. Solo digo que esta imagen dice algo diferente. Esto probablemente causará problemas, dijo Nicole, atrayendo la atención hacia ella. Lilith habló. Eres el hombre de los rumores de Hogwarts. Y cualquiera que se crea estas tonterías, añadió Nicole, es el tipo de cosas que haría el cabrón Skeeter. Sin embargo, quien escribió este artículo no es ella, sino alguien llamado Nicholas Benson. Esta persona no tiene ni idea del lío en el que se ha metido. Si Curfe es listo, lo despedirá, y me refiero a que lo hará rápidamente. Astoria entró. Huelo que viene una demanda, dijo, fingiendo oler el aire a su alrededor. Será mejor que rece para que Adrián no se entere de esto. Emily pensó. Sí, claro. Mi hermano se enterará por los otros estudiantes, Severus, o conseguirá una copia del trabajo. Dejando de pensarlo, señaló. Podría tener otro problema ahora mismo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tori. Ellas, señaló hacia atrás. Todas se giraron hacia donde señalaba y vieron a la mayoría de las otras chicas hablando del periódico. Algunas incluso lloraban y maldecían que Potter ya no estuviera disponible. Cuando todos se giraron para reanudar su conversación, Emily se había ido, para su sorpresa. Excepto Blaise y Tracey, quienes deseaban desaparecer también. Adrián exclamó. ¿Cómo siguen haciendo eso? Emily y Harry eran buenos desapareciendo. Cuando quisieran. Blaise y Tracey simplemente se rieron y se levantaron para ir a sus clases del día. Harry estaba sentado en una de las mesas de la primera fila del aula de pociones, hablando en silencio con Severus a través de su conexión. La conversación terminó cuando los demás estudiantes empezaron a entrar y cortaron la comunicación. Su padre comenzó la clase como siempre, haciéndoles preguntas sobre diferentes ingredientes. Algunos dieron respuestas insatisfactorias, y Severus les restó puntos. Finalmente, señaló con la mano la pizarra a donde aparecían las instrucciones del día. Tras asignarle a Adrián su tarea del día, les dijo que se pusieran manos a la obra. Los estudiantes no perdieron tiempo en ir a los armarios a buscar los ingredientes que necesitarían. Después de que Harry consiguió los ingredientes, montó su estación y empezó a trabajar en una poción avanzada. Tras haber estudiado la teoría y haberla preparado varias veces, sabía qué hacer. La poción en la que estaba trabajando era desafiante, requería precisión y tardó 12 días en crearse. Ese sería el caso de la mayoría, pero Harry era diferente, pues ya había preparado la poción antes y había tomado notas para mejorarla y hacerla más potente. Mientras los estudiantes trabajaban, Severus hizo sus rondas revisando cada una de sus pociones, a menudo comentando lo malas que eran algunas.
A algunas simplemente no las revisó, lo que generalmente significaba que estaban bien. Al llegar pronto a la estación de Harry, revisó cualquier error. Después de verificar que estaba bien, regresó a su escritorio. Cuando sonó la campana, les dijo que pusieran sus calderos en encantamientos de suspensión y que retomarían donde lo dejaron la próxima clase. Justo cuando todos comenzaron a limpiar sus estaciones, Snape les dio sus tareas, para su gran disgusto. Harry recibió su ensayo a la derecha, gimiendo mentalmente porque tenía la sensación de que estaría mucho más ocupado que antes. Saliendo del aula, fue a encantamientos. El profesor Flitwick lo tenía trabajando en hechizos de 9º año en lugar de 8º, y el pequeño profesor estaba encantado al ver el magnífico trabajo de Adrián con los hechizos. Flitwick era uno de los pocos profesores que empezaron a tomarlo en serio y estaba decidido a seguir animándolo. Por lo que Harry escuchó de su difunta madre, el profesor la sometió al mismo régimen que a él. Durante los últimos días de las vacaciones, Lily le contó cómo le habían ofrecido ser su aprendiz. Harry empezó a pensar que el profesor Flitwick podría ofrecerle un aprendizaje después de terminar sus éxtasis. Tras ejecutar el hechizo, Flitwick le otorgó 30 puntos por su maestría en el uso de hechizos. Luego le pidió que mostrara a la clase su encantamiento Patronus. Harry obedeció e invocó a su dragón Patronus. Filius le explicó cómo lanzar un Patronus correctamente y qué podían hacer. A veces le pedía a Harry que presentara lo que había aprendido sobre el Patronus, conjurando algunos instrumentos para demostrar cómo podía cambiar, incluso demostrando las diferentes funciones del encantamiento: escudo estándar, corpóreo y sólido. Los demás estudiantes escuchaban con interés, ya que muchos querían intentar realizar el encantamiento Patronus ellos mismos. El resto de la clase transcurrió sin contratiempos, y al final, el profesor Flitwick les dio las tareas del día. Al salir, Harry fue a su otra clase antes del almuerzo. De camino a Runas Antiguas, notó que los demás estudiantes lo miraban de reojo. Muchos chicos le levantaban el pulgar, y otros lo miraban con orgullo. La mayoría de las chicas tenían miradas depredadoras, lo cual no era nuevo, ya que a menudo lo miraban fijamente, pero esta vez había un destello en ellas. Su habitual máscara inexpresiva seguía en su lugar, pero estaba algo nervioso por dentro, preguntándose por qué lo miraban así. No fue hasta que llegó a las escaleras mecánicas que oyó a un grupo de chicas de Hufflepuff cotilleando. Su audición mejorada le permitió escuchar su conversación. Nunca supe que Potter estuviera interesado en la hija del ministro japonés. Créelo, lo viste en el periódico de la mañana, dijo uno de ellos. Sin embargo, eso despertó su interés y decidió escuchar más. ¿De qué cotilleaba el profeta esta vez? La misma chica continuó. Aún así, tienes que admitirlo. Se ven lindos juntos. Ni siquiera sabía que estaban saliendo. Eso llamó la atención de Harry. Nunca saldría con la chica Shiva. Además, ella lo besó. Apartando ese pensamiento de su mente, subió las escaleras y esperó a que lo llevaran al siguiente piso. No pasó más de un minuto antes de que las escaleras cambiaran, y subió al siguiente piso donde estaba su clase. Al llegar a la clase, entró, se sentó junto a la ventana en la segunda fila y miró por la ventana. Muy pronto, los demás comenzaron a entrar. Cuando lo vieron cerca de la ventana, lo miraron especulativamente y comenzaron a susurrar. Entre ellos estaba Nicole, que no lo miró de reojo y simplemente se sentó a su lado. Mientras sus compañeros tomaban sus respectivos asientos, los dos se sentaron en silencio, y el profesor Babbling entró, cerrando la puerta. Buenas tardes a todos, dijo. Algunos estudiantes respondieron, y ella continuó. Espero que hayan tenido unas relajantes vacaciones de Navidad y hayan podido completar la tarea que les asigné. En ese momento, todos empezaron a sacar los ensayos que les había asignado y los colocaron en la esquina de sus escritorios para que ella los recogiera. Moviéndose de escritorio en escritorio, recogió los ensayos, asegurándose de tenerlos de todos. Los puso en su escritorio y comenzó la clase. Su mirada se posó en Harry. Señor Potter, ¿podría pasar al frente, por favor? Tiene un examen. En cuanto esté, puede retirarse, conjuró un escritorio y una silla para él en la esquina. Harry y Nicole se miraron brevemente, y la mayor le dijo buena suerte con los labios. Él asintió con la cabeza y se dirigió al escritorio que Balbucio le había preparado. Cuando se sentó, ella le dio su cuadernillo de examen y le puso barreras de privacidad para que no lo molestaran. Luego volvió a centrarse en los demás y les dijo que empezarán a trabajar en las páginas 312, 323 de sus cuadernos.
26 minutos después, Harry bajó las barreras que lo rodeaban y colocó su examen completo sobre el escritorio mientras calificaba los ensayos. Levantando la cabeza hacia él, ¿está listo para la siguiente parte de su examen, señor Potter? Le dedicó una leve sonrisa. Se había convertido en uno de los mejores estudiantes a los que había enseñado en mucho tiempo, y consideró aceptarlo como aprendiz. Pero una parte de ella sabía que eso no era probable, ya que él quería estar lejos del profesor Dumbledore. Su relación no era muy buena y no era probable que mejorara pronto. Soy profesor fue su única respuesta. Ella rodeó su escritorio, y él colocó diferentes protecciones alrededor de ciertos objetos, lo cual logró sin fallar. Después, creó diferentes matrices y las inscribió en objetos conjurados sin sobrecargarlos. Esto habría sido un desafío para la mayoría, ya que combinar matrices rúnicas con objetos conjurados a veces resultaba en la explosión de residuos mágicos. Sin embargo, Harry tenía una afinidad natural por las runas antiguas y algunas otras materias. Burbage quedó maravillada con su nivel de habilidad en su rama de la magia. Observó cómo daba los toques finales a la espada que ella le había conjurado. Lo que hacía no era algo que se enseñara en Hogwarts, algo que ella solía comentar con Albus. Pero él siempre la negaba cuando se trataba de enseñar ese nivel en particular. Nunca estuvo de acuerdo con él, pero poco podía hacer para hacerle cambiar de opinión, ya que no era la subdirectora. Sin embargo, desde que Séptima asumió el cargo, las cosas han cambiado. Ya terminé, profesora. Revisó su trabajo minuciosamente para asegurarse de que la hoja funcionara como ella quería. Tras someterla a varias pruebas, la volvió a colocar en su escritorio y lo miró. Excelente, señor Potter. Bien hecho. Hizo un breve gesto de asentimiento antes de volver a su asiento junto a Nicole, que seguía leyendo. Harry simplemente se sentó y miró por la ventana hacia el horizonte. Tras pasar unos minutos mirando por la ventana, sintió un codazo en el costado y giró la cabeza hacia ella. Vio que guardaba el libro en su bolso. ¿Necesitas algo? Nicole respondió. ¿Por casualidad leíste El Profeta esta mañana? Negando con la cabeza, sin embargo, escuché a un grupo de chicas hablando sobre mi relación con Shiva, dijo con desdén. No le pasó desapercibido, y se encogió visiblemente. Abrió su reloj, sacó el periódico de El Profeta y se lo entregó. Harry lo aceptó y vio una foto de Miyuki besándolo en el balcón esa noche. Lo que le irritó fue que afirmaran que ella le había conquistado y la había llamado su novia. Además, preguntaban cuánto tiempo llevaban juntos. Decidió enviárselos a la señora Schwarber. Le había impresionado su reputación y los resultados que había obtenido al lidiar con quienes escribieron esos libros sobre él años atrás. Y su actuación durante su juicio en el Wizengamot. Eso nunca pasó, le dio el libro, y me besó. Después de unos segundos, la aparté. Lilith lo dijo, comentó Nicole. Harry inclinó la cabeza un poco hacia la derecha. ¿Cómo se enteró? Eso sería de Ulrich. Él y Bianca estaban cenando en el palacio y los vio a ambos. Suspiró. Le escribiré. Luego me encargaré de Benson y Cufe. Su voz se volvió fría al mencionar al periodista y a su jefe. Nicole se estremeció involuntariamente y se preguntó cuánto perderían esos dos por el periódico que imprimían. Al terminar la clase, todos se dirigieron al gran comedor para almorzar. Harry y Nicole se sentaron en la mesa de Ravenclaw, donde los demás no tardaron en unirse. Mientras hablaban de las clases que habían tenido hasta el momento, Harry intentó mirar a Daphne, pero lo único que consiguió fue fruncir el ceño. Sus ojos, normalmente azules, parecían más fríos de lo habitual. Le resultó un poco inquietante, pero lo ignoró rápidamente. Sacó su varita y dijo: Expecto Patronum, manifestó su dragón hebridiano. Mensaje para Liselotte Schwarber. Eres libre de perseguir a los de El Profeta por las mentiras que publicaron en la edición de esta mañana. Nunca les permití exponer mi privacidad de esa manera. Vete. Dijo. El dragón abrió las alas y salió volando del gran salón a una velocidad increíble. Merlín, reza por esos desgraciados. Comentó Blaise. Van a tenerlo todo. Él y los demás empezaron a reírse entre dientes. Luego se volvió hacia Harry y preguntó en tono de broma. ¿Algo que quieras decir, tío? Harry lo miró con los ojos entrecerrados. Blaise, dijo con voz de advertencia. Blaise inmediatamente levantó las manos en señal de rendición. Tranquilo. Solo estaba bromeando. Queremos saber qué pasó. Harry puso los ojos en blanco. No importa, dijo abatido. Tengo otras cosas de las que preocuparme que lidiar con ella.
Déjame adivinar, empezó Tracey, es confidencial y no nos lo dirás. Rió en silencio y negó con la cabeza. Te lo juro. A los Potter les encantan demasiado tus secretos. Harry puso los ojos en blanco y tomó un trago de jugo de calabaza. Daphne pronto habló con un poco de frialdad en su voz. Supongo que sabemos por qué te negaste a decir nada. Si decido decir algo sobre mi vida personal es asunto mío, respondió Harry. Si quiero que la gente lo sepa, lo sabrá. ¿No es esa la verdad? Comentó, casi no le dices nada a nadie. La fría voz de Daphne estaba presente. Bueno, discúlpame si prefiero mi privacidad, replicó. Lo que decida hacer en mi tiempo libre o con quien pase el tiempo es asunto mío. Y no afecta a nadie más. Daphne se sintió un poco dolida por lo que dijo. Bueno, entonces quizá deberías ir a charlar con ella. O tocarle una canción, respondió con vehemencia. Harry la miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué te pasó por el culo y murió? Los dos se miraron. Lo que pasó en el restaurante no te afecta. Así que, ¿qué tal si te relajas un poco? Lo que pasó con Shiva y conmigo no es asunto tuyo. Ella no apartó la vista de su en caso de que te lo hayas perdido. El profeta escribió sobre ello, y ahora todo el mundo en la mágica Bretaña sabe que tú y ella son algo. No hay nada entre nosotros, respondió acaloradamente. Además, ¿qué tienes contra ella? No son mis labios, eso seguro, señaló enojado sus labios. La última vez que lo comprobé, tú y yo no éramos más que buenos amigos. Entonces, ¿por qué te importa tanto? Alzó la voz. Los demás notaron que la disputa entre los dos comenzaba a acalorarse. No. No lo haces. No. No sé. Adrián luego intentó desviar la atención. Hola chicos, ¿quieren? No llegó a terminar. No, le gritaron ambos, haciéndolo retroceder. Al mismo tiempo, atraían a algunos de los otros estudiantes. No puedo creer que te preocupes tanto por una foto estúpida, dijo. No estoy alterada. Replicó ella. Tú eres el que mintió sobre nada importante que pasó. Te importa más guardar tus secretos que cualquier otra cosa. Lo que pasó en casa de Merlín no importa, dijo con desdén. Y no finjas que no le ocultas secretos a la gente. En cuanto a mi vida personal, tu opinión es irrelevante y no me importa, dijo con voz fría y firme. Fue después de decir eso que pensó que había exagerado. Daphne se sintió muy herida por lo que dijo, aunque intentó disimularlo y controlar sus emociones. Sus ojos lo decían todo, y respondió. Bueno, si así te sientes, está bien, fue todo lo que dijo mientras salía del pasillo pisando fuerte, muy dolida. Tracey y Lilith le lanzaron miradas asesinas antes de correr tras Daphne. Harry volvió a sentarse, sintiéndose fatal por lo que le había dicho. Frotándose los ojos, salió del pasillo enfadado. El resto del día estuvo de mal humor y no habló con nadie más que con Emily Blaise. Su última clase del día fue herbología, donde se sentó solo y completó un examen, que era tanto teórico como práctico. Todo le exigió mucha clase, y después de salir, fue a la habitación privada de Salazar para terminar su proyecto. Salazar podía ser un gruñón, pero sabía de lo que hablaba. También esperaba que el proyecto le distrajera de lo sucedido hoy. Yaku había decidido quedarse y hacerle compañía, Suzaku salió a cazar para cenar. Salazar podía ser un viejo gruñón, pero Harry no podía negar que sabía mucho de pociones. Hasta ahora, Harry había estado cerca de preparar la poción tal como se suponía. Se topó con algunos errores, pero tras revisar su trabajo, la mejoró. Sin embargo, prepararla era una cosa. Asegurarse de que hiciera lo que él quería era otra. La poción Matalobos fue un claro ejemplo, ya que su creador se apresuró y no realizó suficientes pruebas. En lugar de ser una cura completa, fue solo una cura parcial. 00, Daphne subió a su habitación en la sala común de Slytherin y se desplomó de bruces sobre la almohada tras tirar su bolso al otro lado de la habitación. La legendaria reina helada de Slytherin sintió una gran variedad de emociones encontradas. Después de cenar en la cocina, regresó inmediatamente a la sala común de Slytherin. La pelea que tuvo con Harry durante el almuerzo la atormentaba, por mucho que lo intentara. No podía dejar de pensar en ello ni en lo que él le había dicho. La había llamado irrelevante e insignificante. Eso le dolió más que cualquier hechizo. Unas cuantas lágrimas silenciosas rodaron por su rostro, intentando darle sentido a todo aquello. No era que quisiera estar enfadada con él, pero cuando vio el periódico sobre la hija del ministro japonés y él, eso la impactó. Mientras lloraba en silencio, se escuchó un golpe en su puerta. Vete, dijo. Daphne, se escuchó la voz de Tracey, somos Nicole, Astoria, Lilith y yo.
Por favor, déjanos entrar. Daphne pensó un momento antes de mover su varita y abrir la puerta. Las 4 chicas entraron y se sentaron a su lado. Daphne, sabes que Harry no hablaba en serio. Solo estaba enfadado. Siento que hayas tenido que enterarte de esta manera, añadió mientras se frotaba la espalda. ¿Por qué te disculpas? Preguntó con la cara todavía hundida en la almohada. Tracey tragó saliva, pensando en la mejor manera de explicar la conversación que tuvo con Lilith el otro día. Tras unos minutos de reflexión, decidió contarlo todo. Anoche, cuando estábamos en los dormitorios, Lilith y yo hablamos de nuestras vacaciones cuando mencionó que Bianca y Ulrich cenarían esa misma noche. Harry y su familia estaban con la familia del ministro japonés, explicó. Si bien Shiva besó a Harry en el balcón, él la apartó. Lilith añadió. Es la verdad. Según Ulrich, en cuanto ella lo besó, él la apartó. Por su expresión, se dio cuenta de que Harry estaba desconcertado por sus acciones y no las disfrutaba. Daphne levantó la cabeza y los miró. ¿Pero por qué dijo que no pasó nada importante esa noche? Preguntó con desaliento. ¿Por qué mintió? No diría que mintió, dijo Nicole, dando a entender que no quería hablar de algo privado. Por lo que recuerdo del semestre pasado, Harry dijo que le disgustaba la chica. Su lenguaje corporal y su tono de voz no delataban lo que decía. Siendo la mayor de ellos en ese momento, era la más madura y asumió el rol de hermana mayor para ellos. En cuanto a que no dijera nada, sería mejor que recordaras lo terco y reservado que es. No olvides que es un Potter, y son conocidos por ser reservados. Aunque no haya dicho nada, su lenguaje corporal y sus microexpresiones lo decían todo. Pensé que ya habría confiado lo suficiente en mí, dijo Daphne en voz baja. No estoy enojada con él por guardar secretos. Es que no confió lo suficiente en nosotras como para contárnoslo, dijo en silencio, y lo que dijo sobre mi inconsistencia. Tracey volvió a hablar. Daphne, tienes que recordar quiénes son sus guardianes, señaló. Los Black son conocidos por su carácter de sangre fría. Sin embargo, no todos son tan fríos como Lord Black o su hermana. Pueden serlo cuando quieren. Y Harry no es la excepción. Sin duda, puede ser frío, despiadado y difícil de tratar a veces. Pero es capaz de hacer compañía. Recuerda que solo tenía 2 amigos de pequeño, Blaise y Miwa, hizo una pausa. Dicho esto, te habrás dado cuenta de que no parece tan reservado como en el primer año. De hecho, te considera su mejor amiga, y estoy segura de que no lo decía en serio. ¿Cómo era antes de venir aquí? Preguntó Nicole. Tenía curiosidad por saber cómo era antes de conocerse. Eso no lo puedo decir, dijo Tracey, negando con la cabeza. Blaise solo me contó un poco, pero nada más. De repente, se le ocurrió una idea. Puedes intentar preguntarle a él o a Emily. ¿Crees que hablan? Astoria arqueó una ceja. Es imposible que Emily diga nada sobre su pasado, y que Blaise se olvide de ello. Él y Harry son tan cercanos como hermanos. Sacarle algo sobre Harry será muy improbable. Luego añadió. Y hay que recordar que Harry odia que la gente indague en su vida privada. Prueba de ello es lo que pasó hoy en el almuerzo. Las chicas empezaron a hablar de otro tema al ver la expresión de Daphne. Daphne hablaba de vez en cuando mientras conversaban, pero solo con desgana, pues su mente estaba en Harry. Una parte quería irse a la cama y olvidarse del día. La otra quería encontrar a Harry y disculparse por su comportamiento. ¿Qué le pasa? Se preguntó mentalmente. Si bien era cierto que podía ser reservado, también tenía mucho que hacer, considerando lo que le inculcaban. Quería estar con él como algo más que un amigo, pero después de lo sucedido en el gran salón, no sabía si el daño entre ellos podría arreglarse. De hecho, ni siquiera sabía qué pensaba él de ella. Por mucho que le molestara admitirlo, otras chicas competían por su atención. 2 personas vinieron a su mente. La hija menor de los Weasley y esa chica, Kawada. Al mismo tiempo, sabía lo que sentía por la mayor parte de la familia Weasley. No la disipó de preocupación que la menor de los Weasley la fulminara con la mirada cada vez que la veía. Eso no la incomodó, ya que no le tenía miedo a la pelirroja. Pero la forma en que miraba a Harry la irritaba. Lo miraba como si fuera un pedazo de carne. A Weasley solo le importaba su dinero y su fama. La forma en que siempre intentaba llamar su atención era irritante. Por si fuera poco, iba por ahí hablando de que sería su esposa y tendría hijos en el futuro. No solo eso, sino que también era la presidenta del club de fans de Harry Potter. Eso era repugnante. En su opinión, la chica vivía en un cuento de hadas. La siguiente fue Miwa Kawada. Ella y Harry se conocieron a los 7 años y han sido muy unidos durante años.
Daphne tuvo que admitir que era bastante guapa y se llevaba de maravilla con él. Más que nunca. Pensó con tristeza que la chica no solo era guapa, sino también muy inteligente y poderosa, tanto en magia como en política. Aunque Daphne sabía que a Harry no le importaba el estatus como a los demás, seguía preocupándole. Pronto, gritando y maldiciéndose mentalmente, se preguntó por qué se le había ocurrido eso. Levantando la cabeza, miró a los demás. Miren, muchachos, agradezco la charla motivadora, pero creo que me voy a ir a dormir por esta noche. Las chicas se miraron antes de levantarse y desearle buenas noches. Astoria y Tracey fueron las últimas en llegar a la puerta antes de que la morena se diera la vuelta. Si necesitas algo, Daphne. Estaré abajo. Gracias, Tracey, respondió Daphne mientras su mejor amiga cerraba la puerta tras ella. Con un movimiento de varita, colocó unas protecciones y se durmió. Mientras tanto, pensaba en Adrián. 00, en el ROR, Harry se dejó caer en el sofá, mentalmente exhausto. Acababa de pasar las últimas 4 horas preparando la poción en la habitación de Salazar, pero sus pensamientos no estaban solo en la poción, sino en Daphne. Sabía que se había pasado de la raya al llamarla irrelevante e insignificante. No lo decía en serio, pero la mirada de dolor en sus ojos le heló la sangre. Harry no sabía por qué le afectaba tanto, pero así era. Por alguna razón, se sentía atraído por ella, y no sabía por qué. Sacudiendo la cabeza para aclararse la mente, se puso de pie y activó los cristales de la pared. Respiró hondo y llamó a la oficina del ministro de magia de Japón. En ese momento, solo quería irse a la cama, pues ya estaba cansado del día. El rostro del ministro de magia no tardó en aparecer. Harry hizo una reverencia respetuosa. Buenos días, ministro Shiva, ¿se encuentra bien? Usó sus escudos de oclumancia al máximo para contener sus emociones. Sin importar lo que pensara, primero se enfrentó al hombre para probar la poción en los japoneses. Estoy bien, señor Potter, dijo Yuichi con tono profesional. Espero que no sea una visita de cortesía. ¿Y no debería estar durmiendo? Es pasada la medianoche en Gran Bretaña. Harry respondió. Simplemente cumplo con lo que dije en el restaurante, ministro. Eso captó de inmediato la atención del hombre, que abrió mucho los ojos. Sí, tengo 3 muestras listas. Una sonrisa fantasmal se dibujó en el rostro de Yuichi. Tu integridad es digna de elogio, lo elogió. Para confirmarlo, intentas revertir los efectos de quienes se han vuelto locos. No era una pregunta, tras investigar un poco sobre el chico y su familia. Descubrió que provenía de las familias gris y oscura. Eso lo preocupó un poco, pero Hayato y Yoshi lo defendieron, lo que lo alivió. El chico era un prodigio mágico, además de muy poderoso tanto en magia como en política, y bastante maduro para su edad. Por su comportamiento, la mayoría lo confundiría con un adulto en lugar de un adolescente. Luego continuó. Lo que estás intentando lograr nunca se ha hecho antes, juntando las manos. Adrián respondió. Sea como sea, ministro, vivimos en el mundo mágico. Todo es posible. Que otros hayan fracasado en el pasado no significa que no debamos intentarlo. El ministro rió en silencio. Ya lo dije en el restaurante. Eres ambicioso. Me intriga bastante por qué has decidido quedarte en la Gran Bretaña mágica en lugar de regresar a Japón. Al mismo tiempo, entiendo que lo hagas por tu hermana. No puedo evitar preguntarme si tus talentos se desperdician allí. Harry tuvo que morderse la lengua y mantener la cordura. Aprecio tu preocupación, pero no tienes por qué preocuparte. Puede que la Gran Bretaña mágica no sea tan avanzada como los demás países, pero eso no significa que sea menos valiosa. Luego se aclaró la garganta antes de enviarte las pociones. Tengo que estar seguro de algunas cosas. Tal como, Yuichi lo miró. Primero, que no se usen contra civiles inocentes, comenzó. Segundo, que nadie intente robarme mi trabajo. Por último, me gustaría un informe completo sobre los efectos que tienen en quienes los consumen. El ministro frunció los labios y respondió. De acuerdo. No esperaba menos de usted, jovencito. Estaba fascinado con el comportamiento y las habilidades del chico. Quizás podría conseguir que firmaran un contrato matrimonial con su hija Miyuki. Claro que primero tendría que hablar con los tutores del niño. Harry sacó su varita y se dirigió al rincón donde estaban las pociones. Agitándola, las hizo levitar, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Bucky, ¿puedes venir? Con un pop silencioso, el elfo jefe del castillo Potter apareció frente a él. ¿Qué puede hacer Bucky por el joven Adrián? Harry se arrodilló. Siento llamarte tan tarde.
Pero me preguntaba si podrías llevar estas pociones a la oficina del ministro Shiba en Japón, señaló al ministro que seguía en la pantalla. Buki miró al ministro y luego se volvió hacia él. Buki puede hacerlo, tomó los 3 mangos del caldero y los alejó en silencio. Yuichi se giró y vio al elfo aparecer en su oficina con los calderos. Buki chasqueó los dedos, hizo levitar los calderos sobre el escritorio del ministro y se apareció de vuelta en el castillo. Gracias, señor. Potter se dio la vuelta. Le enviaré una carta con los resultados de las pruebas. Ya tengo a algunas personas en mente. Si se me permite preguntar, ¿en quién los probarás? Preguntó Harry mientras levantaba una ceja. Durante la última guerra, algunas personas en Japón fueron torturadas hasta la locura, explicó. Entre ellas había criminales peligrosos, y desde entonces han permanecido en la celda de nuestro ministerio bajo estrictas medidas de seguridad. Harry no estaba del todo convencido, pero hizo una respetuosa reverencia. Si eso es todo, señor, me retiraré por esta noche. El ministro se despidió y luego cortó la comunicación. Desactivando los cristales, Harry subió las escaleras a su habitación y se fue directo a la cama.